Tenemos un déficit en infraestructura que, según algunos expertos, bordea los 100.000 millones de dólares. El puerto de Chancay en sí mismo no es suficiente. Es un elemento indispensable para conectarnos físicamente con el Asia-Pacífico a partir de rutas marítimas directas con los puertos chinos y a partir de los puertos chinos con otros puertos en la región. Pero si no dotamos al puerto de infraestructura complementaria, es decir, todas las vías de acceso al puerto, a través, no sé, de trenes, carreteras o zonas económicas especiales para el desarrollo industrial nacional o, no sé, ¿cómo le llaman esto? Parques industriales. Si no logramos dotar al puerto de toda una infraestructura pensada en términos holísticos, que pueda combinar el puerto del Callao con el aeropuerto nuevo Jorge Chávez, con el puerto de Chancay, con vías de comunicación y de conectividad física entre estos tres polos, con el parque industrial de Ancón en el medio, con zonas económicas especiales en las inmediaciones del puerto, que es la perspectiva holística que se desarrolla en Singapur, por ejemplo, va a ser muy difícil que consigamos aprovechar todos los beneficios del puerto de Chancay y podemos correr el riesgo de que otros países se beneficien más del puerto de Chancay que nosotros mismos, aunque el puerto esté en nuestro territorio. Entonces, el puerto de Chancay no es absolutamente, es un beneficio enorme que vamos a tener, es una oportunidad muy buena para el desarrollo del país, pero si no logramos desarrollar todas estas estructuras o infraestructuras complementarias y logramos además finalmente lograr la diversificación económica del país y no exportar solamente materias primas como lo hemos hecho en los últimos 400 años, yo veo muy difícil que podamos aprovechar la posibilidad de tener una conectividad marítima directa con el Asia. Lo que vamos a hacer es reproducir los patrones de intercambio comercial que hemos tenido por siglos de materias primas versus productos manufacturados. Es decir, el puerto de Chancay, al desarrollar rutas marítimas directas con China y con otros puertos en el Asia, hace más competitivas nuestras exportaciones y hace posible, por ejemplo, que podamos integrarnos en cadenas manufactureras de valor entre la economía peruana y las economías asiáticas. La forma en que se integró el sudeste asiático con la economía japonesa, coreana y luego con la economía china fue a través de la producción de partes y piezas para productos finales que eran ensamblados, ya sea en Japón, en Corea y en China, de ahí reexportados a otros mercados. Las cadenas globales de valor se han dado fundamentalmente en el sector manufacturero y es ahí a donde debemos apuntar. No exportar litio, sino baterías. No exportar solo cobre, sino alambrones de cobre, no sé, productos derivados del cobre. No exportar solamente, o exportar, por ejemplo, a partir de los fosfatos de Bayobar, por ejemplo, fertilizantes, ¿no? Es decir, si no logramos industrializar al país de manera sostenible, por supuesto, va a ser muy poco lo que podamos conseguir en términos de la experiencia histórica que nos ha demostrado que hemos pasado por un conjunto interminable de lo que el gran historiador Basadre llama prosperidades falaces. Hemos tenido el ciclo del guano, hemos tenido el ciclo del caucho, hemos tenido el ciclo del algodón, hemos tenido el ciclo del azúcar, hemos tenido el ciclo de la harina de pescado, hemos tenido el superciclo de las materias primas a comienzos de este siglo, sobre todo por la exportación de productos minerales, pero ninguno de estos ciclos ha sido lo suficientemente importante como para industrializar la economía peruana y para diversificar nuestra estructura productiva y por supuesto para conectar físicamente mejor al país. La selva amazónica está un poco desconectada, ¿no? Bastante. Y que entonces las ciudades más grandes de unas ciudades de 500.000 habitantes que está totalmente desconectada del resto del país. Es decir, si usted no tiene una visión de país compartida, si usted no tiene consensos nacionales que permitan cohesionar a todas las fuerzas económicas y políticas del país en torno a objetivos compartidos, va a ser muy difícil que lo logremos. Es decir, la experiencia coreana demostró que era posible salir adelante a través de objetivos compartidos.
una economía que era fundamentalmente agrícola en los años 60, ahora es una de las principales exportadoras de microprocesadores, de televisores, de automóviles, es decir, y es muy importante la alianza que se haga entre el sector privado y el sector público. Es decir, el gobierno debería tener una función orientadora, ¿no?, en términos de los objetivos que queremos alcanzar en el largo plazo y convocar al sector privado para conseguir esos objetivos nacionales. Eso lo demuestra la experiencia japonesa, lo demuestra la experiencia coreana, lo demuestra la experiencia china, lo demuestra la experiencia singapurense. Como dijo Roque Benavides, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, ya sabemos cuáles son las experiencias exitosas. O sea, que no podamos reproducirlas en el Perú es porque de repente carecemos de la cohesión nacional y política que nos permita avanzar. Si no hay grandes objetivos nacionales en torno, en fin, no hay consensos nacionales en torno a objetivos nacionales de largo plazo, es muy poco lo que se puede hacer, lamentablemente. Y el puerto de Chancay, sí, claro, el puerto de Chancay es importantísimo. En torno al puerto de Chancay deberíamos precisamente desarrollar estas políticas, ¿no? Si no lo hacemos, ojalá que no sea otra oportunidad perdida. Y bueno, el Acuerdo Nacional elaboró una serie de políticas públicas interesantes, sugerencias, que muchas de las cuales no se han puesto en práctica, lamentablemente, ¿no? Yo creo que es necesario revitalizar esfuerzos de esa naturaleza, ¿no?, para lograr objetivos nacionales de largo plazo todos juntos. Es decir, lo que demuestra la PEC, y además la PEC Ciudadana en particular, es que la agenda PEC sí ha logrado generar la atención y el entusiasmo de muchos sectores de la sociedad civil aquí en el Perú, y se ha constituido una especie de factor de cohesión. Si logramos reproducir el mismo entusiasmo que genera la agenda PEC en la agenda nacional, yo creo que podríamos lograr avances notables.